Lluvia es una película de Rodrigo García Sáiz que nos cuenta 6 historias bajo la lluvia en una ciudad donde las personas se encuentran, se separan, se desilusionan, se aman y se matan. Los recuerdos se convierten en parte del futuro que siempre es incierto. Rodrigo García Sáiz nos comenta de la cinta. Pues la verdad es que esta historia me llegó a mí y yo llegué a ella de una manera muy particular. Es una historia que escribió Paula Markovich, una gran escritora, creadora, cineasta, poeta. Eh, y fue una historia en la cual yo me enganché mucho, principalmente por justamente la condición humana que tenía el guión. Fue un guión que fui haciendo mío, que fui metiéndole muchas cosas de mi cosecha también. Y es una historia que habla de cómo la lluvia nos puede dar distintas sensaciones a los seres humanos, ¿no? En una ciudad que llueve muchísimo, hace 3 años fue una de las ciudades que más llovió en el mundo, y nunca estamos preparados para la lluvia, y lo digo tampoco emocionalmente. Hay momentos en los que la lluvia te hace emocionarte, te hace ponerte triste, te hace sonreír, te dan ganas de tocar la lluvia, de jugar con ella. Y hay días que no quieres salir de tu casa y ver todo desde la ventana. Eso es lluvia. Es una mezcla de historias que son retratos, me atrevería a decir, casi fotográficos de personajes comunes en una ciudad de muchísimos millones de habitantes que seguramente se cruzan y se descruzan constantemente, y que yo traté de capturar el pequeño momento donde esa condición humana aflora. A veces es esperanzadora, a veces es triste, a veces es amorosa, a veces es nada, simplemente un cruce de dos corazones que pasan, digamos, en la calle. Entonces, me seducía mucho el tema de la lluvia porque desde niño me llama mucho la atención ese fenómeno que caiga agua del cielo, y encima de todo veía que otro personaje que era increíble era la ciudad. ¿Cuántas personas no nos cruzamos constantemente y no sabemos sus historias? Y me daba mucho como desde la primera lectura me ponía a pensar mucho eso. Yo desde niño era una persona que me siento en un café y me empiezo a imaginar la historia del de al lado, y me volteé a ver y siento que ya lo conozco, ¿me explico? Y un poco eso es lo que me sedujo de esta historia. Partimos de ahí y empezamos a hacer una historia que originalmente tenía una fragmentación más extrema de lo que quedó en el montaje final, y que creo que le dimos al clavo en el sentido de hacer una historia que al final del día son 6 historias que se entrelazan, pero es una sola, que es Lluvia. La verdad es que es una peli que armamos mucho en el montaje, que siempre tuvimos como claro muy el objetivo de que fueran historias que hiciéramos partícipe al espectador. Los finales son los que uno decida cuando le está viendo, porque no hay finales. La vida sigue. No son momentos que les vayan a cambiar radicalmente sus vidas, pero sí les hicieron reflexionar, les hicieron pensar, los emocionaron de alguna manera esos momentos simples, que tampoco son extraordinarios, porque son temas, que eso también me encanta que tiene la historia, temas muy cotidianos que nos pueden pasar a cualquier habitante de esta ciudad, ¿no? Sabiendo la diferencia social tan grande que existe, sabiendo las distintas condiciones humanas que existen. Vamos, eso por un lado era una cosa que teníamos como muy claro. Respecto al ritmo, justamente lo que queríamos era tratar de lograr una película que no se sienta fragmentada, pero al mismo tiempo te permita ir y venir, te permita conectarte con todas estas gentes. Es como si pudiéramos ver la ciudad desde arriba y estar viendo como este diagrama de los cruces y ver, ay, estoy viendo al que estaba del lado derecho, pero me voy a ver al del lado izquierdo y luego regreso y ya no está tan en el lado derecho, está en otro lado. Y ninguna es conclusiva, la conclusión es qué sensación queremos que sentir como espectadores. Eso me parece que es uno de los aciertos que tiene la película, que es una película que como espectador te hace partícipe, te hace pensar. Eh, el cine mexicano ha retratado espléndidamente la diferencia social, los problemas cotidianos que tenemos, las catarsis, digamos, como ciudadanos que tenemos en terrenos oscuros como el narcotráfico, como
la corrupción, etcétera, toda la parte, y a mí me interesaba contar una historia que también tuviese una luminosidad dentro de la tristeza cotidiana, ¿no? Y eso también me parece que era un elemento en el cual tirábamos mucho para enamorarnos de los personajes, enamorarte de una prostituta que conoció a un chico cuando eran niños, ¿no? Y se reencuentran en una circunstancia. ¿Por qué? No lo sabemos, pero es la vida es así. Nunca tenemos como una explicación lógica ante esas preguntas. O una enfermera que se conmueve viendo a los ojos a un herido, lo cual hace todas las noches de su vida, pero particularmente hubo algo que ese muchacho le dijo con la mirada sin decirle nada y conectaron. Y eso es un poco, esos simples momentos y esas simples fotografías humanas son lo que construyen esta historia que, como bien dices, tiene un ritmo no vertiginoso, porque tratamos que fuese un ritmo pausado, pero que cuando empiezas a enamorarte mucho del personaje, me voy con otro. Sí, los personajes navegan entre su cotidianidad, la mayoría tienen algún oficio, ¿no? Claramente no un oficio particular en el sentido de algo que sea especial, ni mucho menos. Uno es un taxista, es un psicólogo de día, ¿no? En el cual probablemente este personaje perdió la chamba, tuvo que optar por este plan B de volverse taxista. Está una pareja que claramente los dos trabajan, clase media baja, como muchos en este país, y que tienen fragmentado el corazón por millones de razones, y donde viven una circunstancia donde se vuelven a conectar a través de un incidente que es muy cotidiano y donde se encuentran solos en un mar de gente. Luego tengo, por ejemplo, también a Angie, Angélica, que es una enfermera que se conmueve con un paciente que acaba de tener una dramática situación, y la lleva a vivir una aventura que en su vida pensó vivir y que al final del día le dejó algo en el corazón a ella. Luego tengo a esta pareja de personas que toda la vida se han estado como yendo y viniendo, siguiéndose, y que hay un enfrentamiento muy particular entre ellos dos, ¿no? Con una tensión generada por un tema de niños, ¿no? Que es lo más humano y básico y lo más primario que tenemos como seres humanos. Y por otro lado está una historia de amor, de un sueño, de encontrarme a una persona del otro lado del mundo en mi trayecto. Es un ángel que se le aparece en un puente en el viaducto, y eso es lo que me seduce mucho de la película. Lluvia se presentó en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia en su 21ª edición.